y como lo habíamos anunciado, se encuentra ya en nuestros estudios Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Keiko Fujimori, de acuerdo a la fotografía publicada por Ipsos Perú, el día de hoy pelea un segundo lugar en las encuestas hasta el momento, un espacio en la segunda vuelta. Vamos a conversar con ella al término de una semana complicada. Bienvenida, muchísimas gracias. Mávila, buenas noches, gracias por esta oportunidad. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y decía yo que era una semana complicada porque se presentó finalmente la acusación fiscal. El fiscal José Domingo Pérez está pidiendo para usted 30 años de prisión y este expediente ha entrado en un control de acusación. Usted ha respondido al fiscal y le ha dicho que él está interesado en hacer política o que le abre a usted el camino a esta contienda política como un actor más. Lo que pasa, Mávila, es que el momento en que se ha presentado, todo eso es muy extraño. Hace un mes la Fiscalía había solicitado tiempo adicional por el tema de la pandemia y la investigación corría y tenía plazo hasta febrero del próximo año. Habían varias diligencias pendientes, se había solicitado fecha de entrega de documentación. Es más, el juez Zúñiga había determinado que hayan interrogatorios en Brasil, que había solicitado la defensa del señor Yoshiyama. Todo esto ya estaba aprobado, estaba pendiente y de repente, de la nada, decide cerrar esta investigación. Lo que nosotros sentimos con la defensa es que está viciando su propio proceso. Y que lo que busca en realidad ya no es ver el tema judicial, sino interferir en la campaña, además haciendo una serie de solicitudes muy extrañas. Se refiere a las restricciones que ha pedido, como por ejemplo la incomunicación con su abogada o la incomunicación con algunos de sus coinvestigados, dentro de los cuales se encuentra su esposo. Así es, o sea, ya no podría defenderme, no podría estar con Mark, y además, por ejemplo, solicita que no pueda utilizar mis redes sociales y que no pueda dar una entrevista. O sea, no tendría ni siquiera el derecho a defenderme. Ni estando en prisión, Mávila, tuve este tipo de restricciones. Los 16 meses que fueron muy dolorosos para mí, en todo momento, cada vez que yo estimaba pertinente, daba un mensaje y mandaba a través de, llamaba por el teléfono público y podía mandar un mensaje a través de mis redes sociales, pero hasta eso quiere interferir. Entonces, lo que vemos es que esto es un pedido en realidad político, porque con esta solicitud lo que perturbaría es mi campaña. Ya no podría dar mis mensajes y espero que en esa entrevista también podamos conversar de las diferentes Vamos a hablar, por supuesto, vamos a hablar de las iniciativas. El punto es que usted cree que es una iniciativa de la propia Fiscalía o sospecha que hay algo detrás de la decisión o de lo que usted considera es un apresuramiento en la formulación de la acusación fiscal. Definitivamente hay un apresuramiento y el juez Zúñiga tendrá que evaluar, porque habían diligencias pendientes que son importantes no solamente para mi defensa, para la defensa de varios investigados y la defensa propia del partido político. Entonces, al evitar y al cortar esta investigación, se nos está privando nuestro derecho a tener mayor información para enfrentar este proceso. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de llegar a esa fase, Mávila. Es más, en estos 5 años, a mi esposo y a mí nos han hecho un análisis pericial de 10 años. Se han evaluado todas nuestras cuentas, los gastos y los ingresos. Y han determinado 5 peritos del Ministerio Público que cuando uno mira a la pareja, no hay desbalance. Entonces, para nosotros eso es bien importante, es una prueba a nuestro favor. ¿Sobre quiénes son estos nuevos colaboradores eficaces cuyo testimonio se habría incorporado al expediente? No, pero me imagino que hay algunos nombres que ya se ha conocido a través de los medios. Yo soy bien escrupulosa de no mencionar nombres, de no entrar en el tema de fondo, pero la verdad que cuando ya plantean este tipo de restricciones que va más allá del tema legal, porque este es un tema ya político, es ahí donde yo tengo que levantar mi voz, Mávila. Creo que esta elección se tiene que llevar a cabo y que permita que los peruanos finalmente decidan quiénes quieren que sean sus futuras autoridades. De acuerdo, hablemos de la campaña electoral. Decía yo que compite o está peleando su pase a la segunda vuelta con otros 3 candidatos. Y todo indicaría que quien le ha quitado más votos es Rafael López Aliaga de Renovación Popular, que él habría capturado o convencido a buena parte del electorado fujimorista más leal. ¿Por qué ha sucedido esto? A ver, yo creo que hay 18 competidores, entre ellos yo,
Y creo que todos tienen, digamos, propuestas, iniciativas. Es más, hay algunos que están dando una sorpresa. Lo he visto ayer a través de otra encuesta también, que el señor Pedro Castillo, que no ha tenido mucha exposición mediática, está subiendo, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera de los 18 tiene todavía posibilidades. Estar en el primer pelotón, sin duda, me llena de optimismo y de profunda gratitud. Después de haber estado 16 meses en prisión, de haber ingresado 3 veces a prisión y haber sido liberada, obviamente, por instancias superiores, ha sido un proceso muy difícil. Eso ha generado una sensación negativa hacia mi persona, pero ahí vamos, estamos dando la batalla. Y en cuanto al señor Rafael López Aliaga, yo creo que se puede coincidir en que defendemos la vida y la familia, pero de ninguna manera coincidimos en las formas, ¿no? Yo creo que ahí hay una diametral discrepancia. Yo siento que nosotros somos muy tolerantes cuando planteamos nuestras diferencias, por ejemplo, en el caso de la señorita Ana Estrada. En cambio, el otro señor ha sido muy poco empático, por decirlo menos. Usted ha dicho algo más que poco empático. Hoy se ha referido a ese señor como rayadazo y que solito va a caer. ¿Qué es rayadazo para Keiko Fujimori? A ver, en primer lugar quisiera aclarar que ese mensaje lo mandé a todos los candidatos y a las bases. Es un mensaje, digamos, público para nuestro partido. Correcto, pero se sabía que este mensaje iba a salir más allá del entorno de los candidatos Fujimori. Había esa posibilidad, efectivamente. Entonces, estamos contentos con este resultado. Estamos en el mes de marzo, faltan 4 semanas para la elección, y estar dentro del primer pelotón nos llena sobre todo de una actitud y de una energía positiva, porque sabemos que lo que necesita en esos momentos nuestro país es fuerza y esperanza. Y claro, habían algunos comentarios con referencia al señor López Aliaga, pero yo lo que he dicho es, él solo va a caer digamos, por sus comentarios tan fuera de lugar que a veces tiene. Claro, pero pero usted ha dicho está rayadazo. Bueno, yo creo, a lo que me refiero con esa expresión... Rayadazo uno diría, está loco. No. En términos, ¿no? Coloquiales, es un término coloquial, pero a lo que me refiero es que en estos momentos de pandemia lo que se necesita es serenidad. Y creo que a veces lo que no tiene el señor es un control emocional. A eso me refiero. Por ejemplo, cuando hace comentarios como el de Ana Estrada, o como por ejemplo que ha dicho que va a retirar a su primera vicepresidenta, todos sabemos que eso no es posible en estas fechas, ¿no? Pero le ha quitado votos. Bueno, nosotros seguimos firmes en ese primer pelotón. Por ahora, cuando uno examina el patrón del electorado típico que apoyó siempre la candidatura de Keiko Fujimori y quienes se habrían ido de ese bolsón, se habrían movido en su preferencia hacia López Aliaga, uno encuentra que usted ha sido la más perjudicada con la aparición de este nuevo candidato. Yo creo que él le ha podido quitar votos a diferentes candidatos y partidos políticos, ¿no? Pero hay todavía un bolsón de indecisos y creo que por eso es tan importante estas últimas semanas para poder transmitir nuestros mensajes. Y dentro de este comentario que mandé a los candidatos dije, tenemos que hablar de nuestra propuesta de Perú abierto, que tiene, digamos, varios ejes. Esto de levantar la cuarentena y de ir a la reactivación total de la economía. Sí, pero todavía, sí. Respóndame primero lo de López Aliaga. ¿Reconoce o no reconoce que hay parte de su electorado más leal que se ha ido con este señor? Porque los mensajes usted no los dirige a los otros candidatos y tampoco a los indecisos, sino le manda un sable directo. Este es un rayadazo. Eso quiere decir, este señor es mi contrincante directo. Yo creo que el núcleo duro del fujimorismo está con nosotros y el reencuentro que yo he tenido con mi padre ha ayudado mucho en este fortalecimiento partidario. Acabamos de celebrar 11 años de vida institucional y yo creo que vamos yendo por buen camino, ¿no? Estamos avanzando poco a poco. En este último tramo vamos a hacer nuestros viajes mucho más seguidos y creo que en este último mes normalmente los peruanos empiezan ya a escuchar las propuestas y es ahí por eso tan importante de hablar lo que es Perú abierto y hablar también lo que fueron los programas de Alberto Fujimori.
recuperar la memoria o el recuerdo de lo que usted cree fue lo mejor que dejó el gobierno de su padre. Yo creo que mi padre tuvo... La foto en el tractor, sí. ¿Quién se la sugiere? Estaba en Contumasá, terminando una visita en la región de Cajamarca, y uno de los vecinos me dice, mire señora, ese tractor lo recibimos en el gobierno de su padre, ¿por qué no se sube? ¿No? Entonces la población, todos aplaudían, por supuesto que me subí y me tomaron una foto. Espontáneo. No, pero el tractor estaba ahí, el señor me dijo, mire, lo acabo de utilizar para arar mi chacra porque voy a sembrar tomate. Él lo tenía ahí. Ahora en Apurímac que he encontrado un tractor más grande y también me han hecho subirme al tractor que recibieron en el gobierno de Alberto Fujimori. No fue espontáneo, sabían que yo iba a pasar y claro, con ese cariño y ese recuerdo han tenido la gentileza de acercar el tractor que recibieron. Un recuerdo que caía a pelo en este momento de reconciliación con su papá. Yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, y si me permite hablar un poquito de nuestra propuesta de Perú Abierto. Primero tenemos que recuperar la salud y dentro de esta propuesta de Perú Abierto planteamos pruebas moleculares, 70.000 pruebas moleculares por día, oxígeno a nivel nacional y distribuido con las Fuerzas Armadas y vacunas. Una suma de vacunas abierto para que todos colaboren, los gobiernos regionales, las municipalidades y por supuesto la empresa privada para hacer vacunación gratis. Luego viene lo que significa todas las actividades económicas. En estos momentos los sectores más golpeados, la gastronomía, el turismo, porque esta apertura es una falsa apertura. El permitir solamente el 30% de los aforos impide que los restaurantes puedan tener ganancias. Al contrario, están trabajando suyo, a pérdida. Digamos, de convertirse usted en presidente el 28 de julio, una de las primeras medidas que tomaría, o dentro de esos primeros 100 días que siempre se le pide a los candidatos, decir, que van a hacer en esos primeros 100 días, sería la apertura total, es decir, casinos operando el 100%, restaurantes operando el 100%, gimnasios en la misma condición. Lo que planteamos es, por ejemplo, espacios abiertos y por eso decimos la propuesta Perú Abierto. Los restaurantes, por ejemplo, con un aforo de 30% y no pudiendo trabajar en las noches, significa que tienen una productividad de 15%. Y si a eso le restábamos los domingos, porque recién van a poder abrir los siguientes, era una productividad de 10%. ¿Qué decimos nosotros? Que se puedan utilizar los patios. Es más, se pueden utilizar a veces la calle. Los domingos se puede cerrar de tal manera que se baja el riesgo del virus al estar en los espacios abiertos, pero permiten que nuestros héroes de la gastronomía puedan producir y vender más. Con ese mismo criterio, por ejemplo, los museos prácticamente están cerrados. Tenemos que abrirlos, tenemos que ver la manera de implementar nuevos protocolos para poder trabajar. Resumiendo, es no cuarentena con Keiko Fujimori en la presidencia. No cuarentena, con aforos mucho más estudiados, con los toques de quedas más reducidos para que nosotros salvemos la vida y la economía. Y una tercera parte importante de Perú Abierto tiene que ver con los programas sociales. Vengo recorriendo nuestro país desde hace muchos años y lo que vemos es organizaciones sociales de base. Comedores populares, ollas comunes, el vaso de leche, y todo esto tiene que ser trabajado y fortalecido a través del PRONA. Los programas FONCODES y PRONAMACH, que trabajaron mucho en el campo para hacer reservorios, canales de irrigación, obras pequeñas y medianas a lo largo de nuestro país, no solamente va a mejorar la calidad de vida de los peruanos, sino a través de las obras vamos a generar 2 millones de puestos de trabajo. Claro, pero le quería preguntar, además, por supuesto, de haberla dejado explicar parte de su plan y de sus proyectos, el tema, usted tiene un problema muy grave, que es el del antivoto, el mayor antivoto entre todos los candidatos, y esa va a ser la piedra más dura de mover en el camino para abrirse un espacio a la segunda vuelta. ¿Cómo va a manejar ese antivoto fujimorista tan fuerte, más del 70% de la... Yo justamente le mencionaba esto a los candidatos. Hablemos de propuestas. No nos fijemos en los ataques, ¿no? A cada ataque, una propuesta de nuestro plan de gobierno, Plan de Rescate 2021. Y yo creo que cuando las personas nos escuchan y analizan el plan de gobierno y el equipo que tenemos,
Pero muchos se van cuando le convenciendo. hablaba de López Aliaga, también habría que pensar en los miembros del equipo que en algún momento acompañó a Fujimori, que hoy están o con Rafael López Aliaga o con Hernando de Soto. Ha perdido cuadros. A mí me alegra mucho que Hernando de Soto esté candidateando. Él me apoyó en 2 campañas, en el 2011 y en el 2016, así es que le deseo mucha suerte. ¿Se ha declarado en rebeldía entonces con la Fiscalía? El fiscal, volviendo al tema de las diligencias, dijo que no, que él había concluido y que daba por cerrado con lo que tenía la investigación. ¿Usted se ha declarado en rebeldía ante ese silencio que pide la Fiscalía? Bueno, eso tendrá que analizarlo el juez, pero yo no diría esa palabra específicamente. Pero cuando uno escucha al fiscal Domingo Pérez, él siempre señala que cuando yo me defiendo, para él lo interpreta como un acto de obstrucción. Y ya eso es un abuso. A lo largo de todos estos 5 años de investigación, lo que hemos visto es una serie de arbitrariedades y esperamos que el Poder Judicial sea muy prudente, sobre todo en este proceso electoral. De acuerdo, vamos a estar pendientes de esa decisión judicial y solamente le robo unos segundos a mi productor que me pide que ya presentar la nota que viene para un comentario sobre Daniel Salaverry. No, ningún comentario. Entiendo que su candidato por Lima, el señor Vizcarra, va a pasar una audiencia de prisión preventiva en los próximos días, más allá de todas las especulaciones que ha habido al respecto, de su rol sobre mi caso. Yo lo que he señalado siempre, más allá de las personas, la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Y es decir, ¿cree que Vizcarra no debería ir a prisión preventiva? A él le deseo algo que a mí no me dieron: presunción de inocencia y debido proceso. Y que la jueza que va a ver su caso lo vea con mucho detenimiento. Las prisiones preventivas lamentablemente se están dando en demasía en nuestro país y eso creo que tiene que analizarse con mucho detenimiento. De acuerdo, le agradezco que haya estado